Buenos días, alumnos. Como ya deben saber, por las circunstancias que estamos pasando a nivel nacional y mundial, estamos teniendo las clases a distancia con estos módulos. Este es el módulo de cívica. Espero que estudien y le echen ganas. El tema que vamos a tratar es cultura y sociedad, aspectos que fundamentan la peruanidad. El tema es importante porque trata sobre la cultura en sí, la cultura del Perú, cómo nos identificamos con ella y cómo nos sentimos unidos por la cultura. Primero tenemos que hablar sobre cultura y sociedad, la relación que hay entre esas dos palabras. Cultura es toda expresión humana. Sociedad es el conjunto de individuos. Pero ¿cómo es que llega a existir la cultura? Es a través de la historia que vemos que los grupos de personas se reúnen para trabajar juntos. Es ese trabajo juntos el que los lleva a crear ciudades, pueblos, reinos e imperios. Es en esa creación que ellos expresan su humanidad a través del arte, a través de la cocina, a través de la religión. Ellos expresan la suma de lo que son ellos y su ambiente. Eso es parte de la humanidad. Es por eso cuando hablamos de cultura, cuando hablamos de expresiones, cuando hablamos de todo lo que ellos son, vemos tradiciones, vemos costumbres, eso es lo que somos. Por ejemplo, hoy en día vemos la cultura del internet y vemos cómo tenemos aplicaciones, TikTok, suben historias a Facebook. Eso es una expresión humana. Entonces, ya que hemos dejado claro que la cultura es toda expresión humana y que la sociedad es el conjunto de individuos, ya sabemos que cuando nos reunimos generamos cultura, ya sea por medio de la era digital o por medio de nuestras creaciones, herramientas, artes, diálogos. Ahora, ¿qué es la peruanidad? Para poder responder a eso, debemos entender el Perú, que es una expresión geográfica, una zona del globo que podemos señalar y ubicar. Entonces, ya podemos decir que toda cultura, expresión humana, que se genere dentro de ese territorio, con el tiempo puede ser llamada peruanidad. La peruanidad es cuando nos identificamos con esa cultura. Cuando son fiestas patrias y colocamos banderas, sentimos que es nuestra bandera. Es la manera de reconocer lo nuestro. De que cuando se cante el himno nacional, ya sea en un estadio o en un evento, podamos reconocer que es nuestro. Y es eso lo que muestra la unidad de la identidad. Cuando un grupo social se identifica, se une. De una manera primitiva, como por ejemplo el barrio, los amigos de ahí, se reconocen como amigos, algo que los une. Los amigos del colegio, así cada vez más grande hasta llegar a una nación. Se identifican como hermanos culturales, unidos por una cultura. Entonces,
¿Cómo se demuestra la peruanidad? Se demuestra con la expresión humana. Nosotros demostramos la peruanidad con nuestras actividades, en las que valoramos el patrimonio que tenemos, en el que reconocemos ese patrimonio, nuestras instituciones, nuestro legado cultural, nuestro accionar. Es parte de la demostración de la peruanidad, sentirse orgulloso de lo que somos y podemos llegar a ser. Entonces nosotros estamos trabajando cada día en demostrar nuestra peruanidad. Los fundamentos significa en qué se asienta, cuáles son sus bases de la peruanidad son importantes, porque así como cualquier otra nación que los tienen, fundamentan el enorme valor que tiene la cultura nacional. Todo pueblo está orgulloso de sentirse ese pueblo. Así, en el Perú hay fundamentos que nos mantienen unidos, identificados. Son la riqueza natural. Todo país en alguna región del mundo tiene ciertos elementos naturales que le llenan de orgullo, pues son únicos. Es un patrimonio natural. Tales como aquí en el mundo, en el Perú, podemos hablar de la costa desértica, los Andes que pasan por todo Sudamérica, el corazón de ellos está en Perú, y podemos hablar de la selva amazónica, podemos hablar de las cataratas de Gota, podemos hablar del cañón del Colca, podemos hablar de los enormes volcanes del Perú. Eso es parte de la identidad que sentimos. La riqueza histórica. Cuando una cultura es expresada por un conjunto de individuos, lo hace a través del tiempo. Y esa cultura que va dejando es la que nosotros heredamos. Tenemos una cultura muy rica. Si nosotros hablamos de Caral, primer asentamiento en América como ciudad, si nosotros hablamos de gran religión, podemos hablar de Chavín de Huántar, Ancash. Si nosotros hablamos de gran imperio andino, podemos hablar de los Huari. Si nosotros hablamos del gran imperio de América, hablamos de los Incas, el Tahuantinsuyo. Nosotros nos identificamos con eso, porque ha sido dentro del área geográfica llamada Perú. Y heredamos esos valores, esos criterios como nuestros, y nos hace sentir orgullo. La riqueza étnica se refiere a las sangres, se refiere a los grupos humanos. ¿Cómo decirlo? Que nosotros hemos tenido grupos como los quechuas, los aymara, y a esos grupos se fueron sumando otros, como los españoles, los afroamericanos, los chinos, los japoneses, los italianos, los británicos. Todo eso creó algo llamado Perú. Cada ese pequeño grupo tiene su cultura, sus expresiones, tiene una manera única de observar el mundo. Dentro de ellos hemos visto cómo ellos trajeron lo suyo, y esa cultura se suma. Así, si los chinos trajeron el yanquempo y trajeron la cultura de poder comer saltadito, si los británicos trajeron el fútbol, eso se suma y nos hace más grandes, nos hace sentir más. En tradiciones y costumbres es donde una tradición es algo que se hereda, una generación traspasa a otra un acto, un valor, una consideración. Y la costumbre es una acción que se generaliza en un grupo. Así, si nosotros llevamos a cabo diferentes acciones, se vuelven tradiciones. Eso, al rememorarse cada año, refuerza nuestra cultura.
la procesión del Cristo Moreno, tenemos la Candelaria, los carnavales, tenemos cultura, tradiciones tales como los platos típicos, los santos patronos que enriquecen esta cultura. El sentido de la pertenencia es el más importante y es el que más se ve chocado con el paso del tiempo, porque con el tiempo nuestra cultura comienza a ser rechazada por las nuevas generaciones. Prefieren las cosas de Inglaterra, de Estados Unidos, de Corea, olvidándose de lo que hay aquí, dejando de sentir orgullo por lo propio. Y cuando llegue ese momento, una cultura corre el riesgo de cambiar o morir. El sentido de pertenencia, pertenecer, sentirnos dueños o parte de un lugar, de un legado, es trascendente. Somos uno de los pueblos culturales más grandes del mundo. Y esa herencia no se puede perder, sino hacerse más grande. En resumen, cultura es toda expresión humana. Sociedad, todo conjunto de individuos. A través del tiempo los individuos crearon cultura. Estas se expresaban en artes, oficios, en lo que sea. ¿Qué es la peruanidad? Es la expresión cultural dentro de la zona geográfica llamada Perú. Es el sentido de identidad de las personas a esa cultura. ¿Cómo se demuestra? Valorando lo que tenemos, creando nuestra propia cultura, haciéndola más grande. ¿Cuáles son los fundamentos de la peruanidad? La riqueza natural, parques, fenómenos naturales, lugares que no han sido hechos por el hombre. La riqueza histórica, las culturas que se han desarrollado en este lugar y cómo ellas han progresado y qué avances hicieron. La riqueza étnica, los grupos culturales, quechuas, aymaras, ashaninkas, todos ellos crearon a la peruanidad, junto con españoles y demás. Tradiciones y costumbres son lo que heredamos, las costumbres y tradiciones que repetimos. Semana Santa es una de ellas. El sentido de pertenencia, la importancia de identificarnos como peruanos. Bien, chicos, entonces nosotros nos vamos a ver en la siguiente clase y físicamente cuando se pueda. Así que espero que estudien e investiguen.